Seguimos con el artículo 10 de la Constitución española, localizado en el título primero. De los derechos y deberes fundamentales. En el estudio para la oposición, puede ayudarnos a estudiar haciéndonos preguntas. Para el 10,1 nos podríamos preguntar qué es fundamento del orden político y de la paz social. O, en otras palabras más coloquiales, ¿qué se tiene que respetar para que no se líe parda? La dignidad de la persona. Mis compañeros millennial entenderán la referencia. Los derechos inviolables que le son inherentes. Aquellos que pertenecen al ser humano por el mero hecho de ser persona, es decir, no dependen de que los reconozca el Estado. Como por ejemplo, el derecho a la vida. El libre desarrollo de la personalidad, aunque sea una personalidad múltiple. El respeto a la ley y a los derechos de los demás. En el punto 2, nos habla de que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. No tiene pérdida. Y de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias, ojo, cuidado, ratificados por España. Ahora, a practicar. De las siguientes opciones, ¿cuál de los siguientes no constituye fundamento del orden político y de la paz social? Parad el vídeo para pensar vuestra respuesta. Como habréis podido adivinar, la correcta es la B. En el artículo nos hablan de derechos, no de deberes. Siempre fijaros en las palabras clave. Siguiente pregunta. Es fundamento de la paz social. Para el vídeo y piensa tu respuesta. Como habrás supuesto, la respuesta correcta es la B. Las demás opciones se han sacado del preámbulo de la Constitución. Para estudiar esta oposición, no hace falta que te suene, hay que saber de dónde sale cada cosa. Vamos a atacar el artículo 11, encuadrado dentro del capítulo 1 del título 1 de la Constitución española. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. El punto número 2 nos habla sobre la privación de la nacionalidad. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad, es decir, los nacionalizados sí que podrían perderla. El punto 3 nos habla de los tratados con otros países. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España, como, por ejemplo, Filipinas. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Por ejemplo, si se nacionaliza español un colombiano, mantendrá su nacionalidad colombiana. Este artículo no lo han preguntado en los últimos años, lo que no quiere decir que no sea preguntable. ¿Preparados para el artículo más corto, obvio y menos preguntable de la historia? Artículo 12. Dentro del capítulo primero del título 1 de la Constitución española. Los españoles son mayores de edad a los 18 años. Obvio, lo único por lo que les podría dar, es por cambiar españoles por ejemplo, extranjeros. En los últimos años, no lo han preguntado ni creo que lo hagan. Vamos a por el artículo 13. Otro muy preguntable, así que muy atentos a las palabras clave. En el primer punto, nos habla sobre las libertades de los extranjeros. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley. Un truco. Cuando aparezca tratados, siempre va relacionada con los extranjeros. En el punto 2, nos indica que solamente los españoles, no los extranjeros, serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo, y ojo con esto, lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo, o votar o ser votado, en las elecciones municipales. Traducción. Un inglés, si hay un tratado o una ley recíproca, podrá votar o presentarse a unas elecciones en su municipio. Vamos con el punto 3. La extradición, es decir, entrega de una persona reclamada para que pueda ser enjuiciada penalmente, solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. Un ejemplo, llega a España un cubano reclamado por Cuba para ser juzgado. Si le acusan de rebelión tras participar en manifestaciones para derrocar al régimen cubano, no podría ser extraditado. Si, en cambio, esa misma persona hubiera puesto bombas para conseguirlo, entonces sí que podría ser extraditado. El punto 4 nos habla del derecho de asilo. La ley, no los tratados, establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas, la gente sin patria, podrán gozar del derecho de asilo en España. Lo que está ocurriendo, por ejemplo,
con los menores extranjeros no acompañados. Vamos a practicar. La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de. Piensa tu respuesta. Efectivamente, la respuesta correcta es la de reciprocidad. Empezamos con el artículo 14, primer artículo del capítulo 2, Derechos y libertades, dentro del título primero. Este artículo nos habla de la igualdad. Ojo, los españoles no hablan ni de extranjeros, ni de español de origen, son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Un ejemplo para memorizar. Sofía nació en un barrio humilde de Madrid, en una familia con rasgos africanos. Desde pequeña la gente la miraba raro porque seguía la religión pastafarista, cree en el monstruo de espagueti volador, y además opina que los unicornios existen. Este artículo no lo han preguntado en los últimos años, lo cual no quiere decir que no sea importante. Seguimos con el artículo 15, este ya dentro de la sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución española. Este artículo nos dice que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. No lo han preguntado en los últimos años. Seguimos para bingo con el artículo 16 de la Constitución española, incluido dentro de la sección primera del capítulo segundo del título primero, de los derechos y deberes fundamentales. El punto 1 nos dice que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Traducción. Te puedes manifestar, siempre y cuando no montes una hoguera enfrente del Congreso para invocar al monstruo espagueti volador. El punto 2 nos dice que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Así que si lo intentan, corre. Ni el Estado, ni una empresa, ni una encuesta oficial te pueden obligar a declarar. Por último, el punto 3 nos dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Ni la religión católica, islámica, etc. Que no te confundan. Sin embargo, continúa diciendo que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Aquí sí que alude directamente a religión católica. No lo han preguntado en los últimos años, lo que no quiere decir que no sea preguntable. Vamos a por uno de los artículos más preguntable de la Constitución. El artículo 17, enmarcado dentro de la sección primera del capítulo segundo del título primero. Practiquemos con el punto 1 un truco para estudiar. Hacernos preguntas. Por ejemplo, hablando del derecho a la libertad y a la seguridad. ¿Quién tiene derecho? Toda persona, independientemente de su procedencia, tiene derecho a la libertad y a la seguridad. ¿Quién puede ser privado de su libertad? Nadie. Tajante. Con un pero, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. El punto 2. Como un mantra. Recitarlo en la ducha. De memoria. Como si fuerais un papagayo. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Un ejemplo. Que tardo 5 minutos en encontrar el arma del crimen. Pues 5 minutos de detención preventiva. Y en libertad o a disposición del juez. Que tardo más, vamos a por la segunda parte. En todo caso, en el plazo máximo de 72 horas. 72. Repito, 72. A fuego, Mari Carmen. El detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Vamos con el 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención. Puede ser una persona extranjera, un sordomudo. Tiene que entenderlo. Así que ya sabéis, tras el revolcón en el suelo, ¿por qué le has detenido y derechos? No pudiendo ser obligada a declarar. De ninguna forma. Asimismo, se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. Terminamos con el punto 4. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus, no corpus Christi, para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. No para ponerlo en libertad, sino en manos del juez. Ipso facto. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. No habla de detención,
sino prisión. Si se puede escapar, destruir pruebas. Date cuenta que hablan siempre de ley, no ley orgánica. No se ha preguntado en los últimos años como tal, pero está relacionado con mucha de la legislación del examen y con el trabajo policial. Espero que os haya servido. Recordad que compartir y darle a me gusta me ayuda mucho. No os olvidéis de descargar nuestras aplicaciones gratuitas en Google Play. Abrazos verdes para todos.